y puedan repasar o revisar los que no pudieron estar, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Estamos ya, iniciando esta semana 4, última semana del módulo 4, titulado Textos y visiones del mundo. Es ya la última semana, ya estamos en la recta final de este módulo. Por lo tanto, en esta semana ya no tenemos nuevos aprendizajes, sino más bien aplicar todos aquellos aprendizajes logrados a lo largo de las 3 semanas anteriores, en esta semana que le llamamos de integración, precisamente por eso, porque, valga la redundancia, se pretende que se integren todos los aprendizajes logrados en un proyecto integrador y también participen y compartan todos sus aprendizajes y comentarios y sus aprendizajes logrados en una, o participen también en el foro de integración en el que compartan cómo ven las nuevas formas de hacer literatura, ¿de acuerdo? Bien, entonces, les repito, les doy la más cordial bienvenida, en este caso a María Dolores, bienvenida. Tenemos también a América Selene, buenas noches, bienvenida a Guadalupe Adriana, buenas noches. Y por ahora nada más. Espero que se vayan integrando sus demás compañeros. Entonces, continuamos. Conforme vayan integrándose, vamos a irles dando la bienvenida, que es como el primer asunto dentro de este orden del programa. Y tenemos que comentarles también cómo o más bien qué puntos tenemos a tratar en esta semana. Bien, entonces tenemos que, em, permítanme, estoy pasándome a otra pantalla. Ahora sí, estamos viendo que tenemos entonces las actividades de la semana 4. ¿Qué actividades tenemos? Muy importantes también. Vamos a ver repasar más bien algunos pasos de análisis para que ustedes puedan realizar su ordenamiento de pasos de análisis para su proyecto integrador. Vamos a ver qué es una historieta, repasar, porque espero que ya hayan leído sus recursos de plataforma, ver cuáles son sus elementos, sus características, cómo se puede realizar una historieta, con qué herramientas que van a realizar y cómo la van a realizar o cuál es el tema dentro de su proyecto integrador. Las preguntas y comentarios, ya saben que durante la sesión tienen la oportunidad de levantar la mano o de chatear a través del chat, o bien activando su micrófono pueden preguntar cualquier duda que tengan o alguna información, alguna aclaración para que podamos retroalimentarnos y llevar a cabo una sesión de comunicación asertiva. También comentarles que deben responder a sus cuestionarios de autoevaluación y al final veremos en la conclusión qué tanto logramos aprender hoy, ya de manera general a lo largo de las 3 semanas que lograron aprender mediante el repaso en esta sesión de los temas más importantes que van a tener que integrar en su proyecto. Y por supuesto el cierre y despedida con algunos comentarios que puedan serles útiles para cerrar con broche de oro esta semana 4. Bien, entonces tenemos que las actividades de semana 4 les puse como primer lugar
o como por orden de importancia, pudiera decirse, es el proyecto integrador, ya que tiene como valor un 30%. O sea, es un buen puntaje para aquellos que van reprobando o que llevan un bajo promedio. Ahorita es una buena oportunidad de remontar, de aumentar su calificación para no reprobar el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, pónganle toda la carne al asador con este proyecto. Yo les pido que le den la mayor importancia y lo realicen de la mejor manera para que puedan lograr este 30%. Después tenemos el foro de integración que se llama Poesía Digital. También tenemos un 8% muy buenos para que puedan ustedes también aumentar todavía más su calificación. Y en este foro es importante que participen por lo menos con cinco participaciones en 5 mensajes diferentes, aunque sea en un solo día, pero diferentes mensajes en el que puedan responder a todos los planteamientos, pero de manera justificada. ¿De acuerdo? En el foro aprendiendo vamos a ver qué es lo que hemos logrado aprender a lo largo de todo el módulo. ¿Qué libros les atrajeron más? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué estrategia de lectura les facilitó o les ayudó más para una comprensión lectora? Em, ¿Qué tanto les atrajo la literatura? En fin, todo tipo de comentarios que ustedes puedan compartir y retroalimentar a sus compañeros sería muy interesante, que además les puede servir para también retroalimentarse en el foro de integración, donde tienen que estar comentando qué experiencia estética vivieron con un poema realizado a través de una herramienta digital, un programa, ¿no? Como Excel. Permítanme tantitito, permítanme. Disculpen, tuve que ir a abrir la puerta porque nada más estaba solita. Entonces les decía, dentro de este foro es importante que participen. También tenemos 2 actividades formativas, recuerden, son sus 2 cuestionarios, los cuales siempre les pido que lo respondan al final de leer todos sus recursos, repasar todos aquellos aprendizajes importantes, que tengan esa información fresca y puedan responder de la mejor manera estos 2 cuestionarios. Y un cuestionario muy importante que tienen esta semana, así como respondieron en la semana la antepasada, el cuestionario sobre su asesora, qué opinaban sobre su asesora virtual, muchas gracias. También sobre su módulo 4, qué es lo que opinaban, cómo les estaba pareciendo el módulo. En este caso también es un cuestionario muy importante, que donde ustedes también se van a autoevaluar, ustedes también van a poner en práctica y de manera honesta yo les pido que sea lo más honesta posible, que ustedes respondan qué tanto lograron aprender durante este módulo, qué tanto se les facilitó la comprensión lectora de sus textos literarios, qué es lo que los elementos que lograron aprender y aplicar dentro de un análisis literario. En fin, todo ese tipo de aprendizajes que logramos durante estas semanas, qué tanto lograron aprenderlos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y miren, también tiene un puntaje muy importante, es un 5%, que por supuesto que les va a abonar, les va a apoyar a mejorar su promedio al final de este módulo, ¿de acuerdo? Para que, repito, puedan aumentar todavía más su calificación o aprobar aquellos que van todavía ya con calificación reprobatoria, ¿de acuerdo? Bien, entonces si no hay alguna pregunta ahorita, coméntenme, voy a revisar el chat, estarme asomando para que, de acuerdo, sí me escuchan, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos que en su proyecto integrador está dividido en 2 partes.
En la primera parte, ustedes van a llevar a cabo un ordenamiento de los elementos o de los pasos de análisis. Ahora, en esta primera parte no es una ese ordenamiento de pasos no es una respuesta única o correcta o es una sola manera, no. Aquí más bien va a entrar en juego la opinión de ustedes, la forma en que a ustedes se les facilite más este ordenamiento de pasos para un análisis. Es decir, ustedes frente a un texto literario, cuando lo leen, ¿cómo harían su análisis? ¿Cómo iniciarían este análisis literario? ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que a lo largo de estas 3 semanas fuimos viendo cuáles son estos elementos, ¿no? ¿Cómo iniciamos cuando estamos frente a un texto literario? ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos, bueno, hay 2 formas. Recuerden que en el recurso de plataforma que se llama lectura, tenemos que el análisis se realiza mediante 2 tipos de lectura. El primero es la lectura exploratoria, que como su nombre lo dice, exploramos, ¿no? Cuando tenemos frente a nosotros un texto, ya sea impreso o de manera digital, ese es el soporte, ¿verdad? De manera digital o de manera impresa, ese es el soporte. Entonces, ¿qué hacemos con el soporte? ¿Qué revisamos? Realizamos una lectura exploratoria. Quiere decir que mediante la mirada percibimos los elementos más relevantes que encontramos en la portada. Suponiendo que estamos viendo un texto impreso, ¿qué es lo que buscamos primero? El nombre del autor, ¿cierto? El título de la obra, ¿no? Porque nos llama la atención, a ver, ¿de qué se trata este libro, no? Cuando vemos el título, ¿qué nos imaginamos? Ya el tema. Muchas veces ya desde el título viene el tema, ¿verdad? Tratamos de identificar qué género literario es, si es un género lírico, si es narrativo, si es dramático, ¿no? Es decir, se tratará de una obra de teatro o de una novela o de una poesía, ¿no? Él nos intriga saber y entonces también nos hacemos una hipótesis, ¿no? Cuando vemos el título, por ejemplo, em, Romeo y Julieta, como es un tema ya conocido, pues inmediatamente decimos es un tema de amor, ¿no? Pero de amor trágico, de amor que no lleva a cabo buen final, porque no lo hemos leído, pero ya tenemos nociones, ya tenemos ideas, ¿no? De, que nos han dado, que hemos visto incluso en películas, en versiones modernas, en fin. Entonces ya nos damos una idea de qué trata, ¿no? Pero todo eso lo percibimos, todavía no leemos la obra, ¿están de acuerdo? ¿Qué otros elementos más identificamos en una lectura exploratoria? Acuérdense, pues vamos viendo el lenguaje, ¿verdad? Si es verso, si es prosa, vamos viendo si es un idioma en español, en inglés, en italiano, en fin, vamos buscando el tipo de idioma, lenguaje, y todos esos elementos forman parte, acuérdense, de la estructura, es decir, de la forma que el autor le da a su texto. Esa es la forma, ¿verdad? Con eso lo percibimos de una manera exploratoria. Pero después hacemos ya la lectura del texto. Ahora sí ya empezamos a leer, ¿no? Después del título, si tiene algún subtítulo, si es una obra de teatro, pues vamos viendo quiénes son los personajes, ¿no? Las acotaciones, acuérdense, son los avisos de qué vamos a observar en esa escena, en fin. Y entonces vamos ya enterándonos de qué trata en sí la obra. Ya leemos todo el texto y entonces vamos encontrando, ahora sí, quiénes son los personajes, qué más observamos, acuérdense. El argumento, ¿verdad? Ya vamos leyendo, vamos observando de qué trata el argumento, vamos viendo también en qué momentos o en qué tiempos se lleva a cabo las acciones de los personajes, en qué escenarios, ¿no? Entonces todo eso, cuando vamos leyendo, vamos interpretando. Nuestra mente
va interpretando, porque acuérdense que la lectura es un proceso mental, intelectual, que se lleva a cabo mediante estos pasos, el percibir, interpretar, comprender, criticar, todo eso lo llevamos a cabo dentro de nuestra mente en el momento que leemos. Claro que tampoco es así como que por aquí acabamos de percibir, inmediatamente empezamos a interpretar y después a comprender, no, sino que casi se va dando al mismo tiempo, nada más que para el efectos de dar una explicación de cómo se lleva a cabo este proceso, pues los vamos clasificando de esta manera. Entonces, cuando leemos y vamos interpretando, acuérdense, como la paráfrasis, ¿no? Que vamos leyendo y vamos interpretando, vamos traduciendo, vamos tratando de comprender de qué trata el texto, qué tema o cuál es la intención comunicativa del autor, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a analizar los primeros textos, tratamos de indagar qué es lo que nos quiere decir el autor detrás de ese lenguaje, de esas acciones, de esos personajes, de ese tipo de lenguaje literario o connotativo. ¿Qué nos quiere dar a conocer el autor? ¿Qué problema social? ¿Verdad? Y entonces vamos comprendiendo entre lo que nosotros ya traemos de experiencia dentro de nuestro bagaje de conocimientos, con lo nuevo que vamos conociendo del autor y vamos haciendo esa conexión para comprender mejor de qué trata el texto, qué es lo que queremos entender o aprender. Ahí entonces ya vamos viendo todavía más elementos de análisis, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas sociales que encontramos? ¿Qué otro tipo de elementos? Acuérdense que son 30 elementos que van a ir ordenando de acuerdo a como ustedes consideren o se les facilita más hacer un análisis literario. Entonces, cuando ya leímos toda la obra, ya llevamos a cabo esa exploración, ese análisis, esa lectura comprensiva, entonces tenemos ya todo el conocimiento, con todo eso podemos entonces criticar, hacer una crítica literaria donde podemos ya valorar cuáles son esos problemas sociales em, y cómo la actualidad del texto y cómo la podemos comparar con nuestra propia vivencia, nuestra propia vida, ¿verdad? Acuérdense que es como decir, bueno, eso pasaba en aquellos años, ¿qué tanto de parecido se encontramos con nuestra propia vida hoy y para qué nos sirve esta comparación? ¿Qué logramos aprender? Y acuérdense que al final de todo es el objetivo de la literatura, hacernos partícipes, hacernos conscientes de una realidad que vivió nuestro autor hace tiempo, ¿no? En su tiempo, en su contexto. Y acuérdense, el contexto también forma parte de un paso o de un elemento de análisis de literario. ¿En qué momento ustedes lo aplicarían? El contexto. Eso ya va a ser a elección de ustedes, decisión de ustedes, en qué momento les hace falta como que indagar más el contexto, ¿no? Para entender mejor la obra, entender mejor el mensaje del autor dentro de un texto literario. Entonces sí va quedando claro cuál es la intención en esta primera parte de su proyecto, cómo van a ir ordenando sus pasos. Ahora, claro que es a decisión de ustedes, pero también debe llevar cierta lógica. Es decir, si estamos diciendo que para llevar a cabo un análisis se hace necesario dos tipos de lectura, la lectura exploratoria y la lectura analítica, pues obvio se entiende que son de los primeros pasos que deben ir, ¿verdad? No podemos decir, el quinto paso para mí es conocer los problemas sociales, pero ¿cómo? Si todavía no llevamos a cabo la lectura del texto, apenas estamos organizando nuestro análisis de la forma y todavía no podemos saber qué problemas hay dentro del texto si no lo hemos leído. ¿De acuerdo? O sea, sí quiero que quede claro esa lógica que debe llevar, que debe haber un orden, ¿no?
que podemos ya conocer o criticar o hacer una crítica, pero ya que leímos el texto, ya que conocimos todos los elementos del fondo, del contenido. Entonces, aquí, si ustedes ya observaron su proyecto, donde deben decidir si, si ordenan sus pasos primero también con base en la forma o con base en los pasos del fondo. Y también en qué momento pueden introducir el contexto y también en qué momento pueden meter la experiencia estética, ¿no? Porque a lo mejor digan, yo cuando leo quiero primero disfrutar la obra, o sea, no quiero meterme en un análisis técnico de saber quiénes eran los personajes y cuál es su conexión con las situaciones actuales. No, yo quiero disfrutar la obra nada más, vivir la experiencia estética y después ya hago el análisis técnico de estos elementos, ¿no? Entonces pueden meter primero la experiencia estética en los primeros pasos o al final puede ser que después de un análisis digan, ahora sí voy a leer el texto nuevamente, pero ya con ese afán solamente de vivir esa experiencia sin meterme tanto en el análisis técnico. Eso ya va a ser decisión de ustedes, pero lo que quiero que quede claro es que si deciden realizar su ordenamiento de pasos con base primero en los pasos de la forma, bueno, entonces, eh, como segundo punto o el cuarto punto de esa primera parte, les pide que sombreen en rosa los pasos de la forma y en verde los pasos del fondo. Entonces yo les sugeriría que hicieran eso primero, que primero sombrearan en rosa todos los pasos de la forma y en verde todos los pasos del fondo para que así se les sea más fácil en el momento de ordenar, cuando decidan, ahora voy a, a continuar mi ordenamiento ahora con los pasos del fondo. Pues ya los tienen, entonces ya es más fácil identificarlos porque ya los tienen en verde y entonces ya nada más siguen la numeración progresiva como lo van ordenando. Sí que me explico, sí queda claro y que debe haber cierta lógica, ¿no? Y en ese punto 2 de la primera parte también es importante que expliquen por qué decidieron ordenar así sus pasos, cuál fue su lógica, cuál es su explicación, ¿no? Con base en lo que lograron aprender a lo largo de las 3 semanas, o porque investigaron más en otro tipo de fuentes de información, o porque ustedes lo prefieren así, pero con base en lo que han aprendido también, ¿no? Entonces, es importante que esa explicación también sea clara, lógica, precisa y que a ustedes les quede claro cómo han logrado aprender a hacer un análisis literario, cuál es ese proceso, cuáles son los pasos a seguir, cómo se les facilita más y, incluso para qué les sirve, ¿no? Incluso para su vida diaria, cómo les serviría hacer un análisis literario, tanto de un texto literario o de cualquier otro tipo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya ordenaron sus pasos del 1 al 30, también es importante que vayan revisando el documento que van a bajar de Word. Ahí viene los pasos y vienen los paréntesis ya colocados. Solamente es cuestión de abrir un poquito sus paréntesis y permítanme compartirles sí un poquito la plantilla porque sí he notado que se les dificulta mucho en el momento de colocar los números en permítanme, intentar, en su paréntesis, les queda movido el paréntesis y ya no lo dejan movido, ya no se ve a qué corresponde ese paréntesis, ese número, ¿de acuerdo? A qué oración pertenece, ¿no? Entonces es importante que, por favor, este,
coloquen, por ejemplo, vean, en esta primera parte está colocado aquí el número 1, ¿no? Vamos a suponer, y de pronto supongamos que aquí se les bajó el paréntesis, así a la segunda línea. Lo que tienen que hacer aquí, si se fijan en esta regla de acá, es poner su cursor aquí arriba, jalarlo hacia arriba, perdón, hacia un lado y vean cómo se les coloca, ¿no? Para abrir un poquito más y solito se les va colocando, ¿de acuerdo? Miren, si lo jalo para allá, se arrima. Y si lo jalo a la derecha, también se recorre. Entonces, en cada paréntesis es importante que vayan colocando la numeración. Vamos a suponer que aquí le ponemos 28. Aquí está muy abierto el paréntesis y supongamos que aquí se les bajó el paréntesis. Entonces, tienen que colocar su cursor aquí arriba y jalarlo un poquito hacia la izquierda o derecha de acuerdo a cómo esté colocado su paréntesis y lo van cerrando también hasta que se coloque. ¿Vean? Entonces ya quedó arriba. Para que no les queden movidos o sus paréntesis bajados, ¿sí? Y que correspondan, por ejemplo, aquí, miren, si yo lo dejo así, esta oración ya me quedó abajo, ¿cierto? Ya no se identifica bien, ya no se relaciona bien a qué paréntesis corresponde. En este caso, obviamente, aquí ya va ordenado bien, aquí también ya corresponde, por lo tanto, sí se puede entender que esta oración corresponde a este número, pero si yo lo dejo movido, ya se mueven las oraciones y ya no corresponden, ¿de acuerdo? Entonces vean, aprovechando ya que bajé la plantilla, ¿a qué le llamo yo o cuando decimos, o como dice la instrucción, sombrear en rosa? Quiere decir que toda la oración la van a colocar en rosa. Y los que son en verde, que son los pasos del fondo, vean, lo van a colocar en verde, ¿de acuerdo? La oración, o sea, toda la frase que corresponda al paso de análisis lo van a colocar, lo van a sombrear en verde o en rosa, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, debe llevar cierta lógica y por ello yo les pido de favor que pues analicen primero, por ejemplo, realizar una lectura exploratoria. ¿A qué correspondería? ¿A la forma o al fondo? A la forma, ¿cierto? Porque estamos hablando de que cuando hacemos una lectura exploratoria quiere decir que estamos observando de manera rápida, de manera exploratoria, algunos pasos, como son el título de la obra, el tema, el nombre del autor, etcétera, ¿no? Entonces iría en rosa, lo colocamos en rosa. Bueno, esto es como lila, pero es lo más parecido a rosa que tengo en estos colores, en esta paleta de colores, por eso lo puse así. Y en verde, bueno, es lo más parecido también que tengo a este verde. Ustedes pueden elegir el rosa rosa, realmente el rosa, ya sea rosa mexicano o rosa pálido, cualquier rosa, pero que sea rosa y verde, también puede ser verde bandera, pero también que se distinga la oración, ¿no? Porque si lo ponemos en verde, vamos a suponer que este fuera verde, y si le ponemos este verde, pues ya queda ya no se lee bien el texto, la frase. Entonces mejor le ponemos un verde clarito, ¿no? Y así, por favor, vayan haciendo de manera que tenga estética, tenga buena imagen su documento. Bueno, ya que estamos en esta plantilla, aprovecho para entonces, aquí les decía que tienen que ir dentro del recuadro, explicar de forma breve por qué decidieron ordenar sus pasos de esa manera. Y aquí lo van a explicar, de 5 a 15 líneas. En una línea, 2 líneas o 3 líneas no hay una buena explicación o una buena justificación. Entonces, por favor, mínimo 5 líneas, expliquen
expláyense por qué decidieron ordenar así sus pasos de análisis. Y ahí termina su primera parte de su proyecto. La segunda parte se llama Realizo mi creación literaria. Quiere decir que van ustedes a elaborar una historieta en la que cuenten su experiencia durante el módulo 4. Entonces, para realizar esta experiencia, perdón, esta historieta, tienen aquí unas preguntas que son como guía para que ustedes eh, imaginen o traten de estructurar su historieta. ¿Qué es lo que van a contar? Bueno, cómo ingresaron a este módulo. Por ejemplo, ¿sabían algo de literatura y textos literarios antes de cursar este módulo? A lo mejor sí, algunos no, pero ¿qué tanto, qué sentían, qué expectativa tenían de este módulo, ¿no? ¿Qué pensaron que era la literatura? ¿Se les hizo complicado, no? ¿Qué problemas personales, emocionales tenían en ese momento? Eh, por ahí han comentado algunas compañeras que tenían problemas emocionales muy fuertes, ¿no? En casa, y eso creo que todos lo tenemos y muchas veces por supuesto que nos afecta, ¿no? Influencia en nuestra forma de realizar nuestras actividades intelectuales. Entonces, pues eso hace que tengamos problemas incluso para responder, para realizar bien las actividades, en fin, todo ese tipo de emociones o problemas reales. Acuérdense que ustedes como lectores, como autores, perdón, siempre se van a valer de un personaje, aunque hablen de su propia vida, de sus traumas, de sus problemas más fuertes, lo pueden representar a través de un personaje. Y ese personaje es el que los va a escudar, les va a apoyar para que ustedes puedan explayarse, puedan hablar de sus problemas más íntimos sin temor a que digan, ay, esto pensaba la autora. No, es el personaje, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que van a recrear una historia dentro de una técnica o una herramienta que se llama Pixon o cualquier otra herramienta, pero mediante esta forma que va a ser la historieta, ¿de acuerdo? Entonces, es momento de que ustedes explayen, eh, se valgan de la literatura para expresar todo aquello que les lastima, les molesta o les gusta o les apasiona, como lo hicieron las autoras, ¿no? Con sus obras como Mary Shelley, como Eleonora Carrington, en fin, cómo a través de la literatura ellas lograron explayar todos esos problemas que tuvieron, que de alguna manera también hablaban de un contexto y por qué lograron realizar esas obras con esos personajes, con esas acciones, con esas emociones que nos hicieron vibrar a nosotros también, o reír, o entristecernos, o vivir emociones a través de sus obras, ¿no? Entonces se pretende que ustedes con su historieta también hagan vivir una experiencia estética a sus lectores. No realicen su historieta como una actividad donde van a obtener una calificación, sino más bien qué es lo que quieren que sus lectores vivan a través de su historieta. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando eso como pretexto, pero también hablar de cómo les fue en este módulo 4, qué lograron aprender, qué aprendizajes se les facilitaron más, cuáles no, cuáles textos les atrajo, ¿no? Introduciendo todos esos elementos que lograron aprender. Pero bueno, estas preguntas no es necesario que las respondan dentro de la actividad, sino más bien es una guía para ustedes, para que vayan preguntándose ustedes mismos qué experiencias de aprendizaje les dejó leer, por ejemplo, analizar textos literarios durante este módulo, que si tienen inquietud de seguir leyendo después de este módulo algún género en particular, si les va a interesar seguir leyendo literatura o no, y por supuesto si quisieran aventurarse a crear sus propios textos literarios,
como un pasatiempo o como una forma de profesión más adelante, ¿no? A futuro. Entonces, todos estas preguntas son como una guía para que ustedes vayan estructurando y vayan elaborando primero un guión, el guión sobre qué va a llevar su historieta, quiénes van a ser sus personajes, cuántos personajes van a ser, mínimo 2 chicos, ¿sí? No dejen solo un personaje como un monólogo, porque a veces no les da mucha libertad de acción, sino que logren, por lo menos entablar un diálogo entre 2 personajes para que uno pueda ir preguntando y el otro respondiendo y explayando todas esos aprendizajes logrados. Ahora, ¿qué deben incluir dentro de su historieta? Además de los pasos que ordenaron en la primera parte del proyecto, aspectos como los mundos posibles, la ficción y la realidad, los elementos divertidos o agradables, las características y situaciones actuales que logren representar dentro de su obra y el contexto en el que se produce una obra literaria. Por ejemplo, ¿cómo van a lograr colocar el contexto dentro de su historieta? Bueno, a través de la vestimenta de los personajes, a través de lo que vamos a observar como escena, ¿no? Si estamos hablando de una pareja que están hablando en una escuela, bueno, pues vamos a colocar dentro del ambiente pues una escuela, ¿verdad? Un salón o un patio ahí con banquitas, o en una biblioteca, no sé, algo que nos dé el contexto de estar en una escuela, ¿de acuerdo? Entonces es importante que introduzcan todos esos elementos, que incluyan también la forma de hablar de los personajes, es decir, el lenguaje, ¿no? Si estamos hablando de unos chicos, bueno, pueden incluir un lenguaje común, coloquial, como se expresan los jóvenes de ahora. Pero si colocan a un empresario o a un maestro o algún otro personaje, pues también colocarle un lenguaje adecuado al, a su profesión, a su grado de conocimientos, ¿verdad? Obviamente que varía el lenguaje. Y así, ahora, obviamente que dicen, bueno, ¿y cómo voy a hacer mi historieta? O sea, si ya tengo la idea, ya tengo el tema, ya tengo el argumento, ya tengo mis personajes, ahora, cómo elaboro mi historieta? O sea, ¿cómo voy a diseñar em, a mis personajes y todos esos, y dentro de qué o qué, cómo lo voy a hacer? Bueno, hay varias herramientas. Nosotros como asesores les sugerimos sobre todo Pixton porque es una forma muy sencilla de realizarlo. Sin embargo, sí nos damos cuenta que ya hay varias desventajas con Pixton. Resulta que Pixton ya me parece que solamente está permitiendo elaborar 2 viñetas, 2 cuadros, ¿no? Y cuando se trata de compartir el enlace, ya no lo permite de manera gratuita, sino que ya pide un pago. Entonces, como no es necesario realizar este pago, porque nada más es una actividad momentánea para su proyecto, bueno, aquí lo que les pedimos, se los expliqué también en el foro, aprendiendo, que aquí lo que pueden hacer es elaborar sus 2 viñetas, ¿no? Ahorita vamos a ver los elementos y características, pero las viñetas son esos cuadros donde van colocados los personajes y están realizando unas acciones, un diálogo, y entonces una vez que inicien su historieta con esas 2 viñetas, le hacen una captura de pantalla y colocan esas 2 viñetas en su documento de Word, ahí lo pegan, o puede ser en diapositivas de PowerPoint, y después van otra vez a Pixton, borran esas escenas que ya hicieron, elaboran las que siguen a esas acciones, vuelven a tomar captura y la colocan abajo del documento de Word en el orden que va su historieta y así hasta acabar.
Esa es una sugerencia para que, primero, no hagan un pago, para que, tengan la historia completa con las viñetas que necesiten, a lo mejor 9 o 10 o 11, 12 viñetas. Bueno, esas las van a colocar en cada página de Word o en cada diapositiva de PowerPoint, y de esa manera la tienen de manera gratuita. Pero si se les complica y digan, no, a lo mejor para mí es más fácil trabajar en Canva, por ejemplo. Ah, bueno, utilicen Canva también. Ahí lo que pueden hacer es ir colocando sus capturas de pantalla en un documento de Word. O si quieren elaborar, hay varias herramientas que les sugerí, sobre todo en el en el foro Aprendiendo y en el foro Novedades, como material de apoyo, ahí les di algunas ligas, tutoriales de cómo elaborar su historieta en Pixton y en otro tipo de herramientas, ¿no? Ahora, una vez que ya terminaron su documento de Word con todas sus capturas de cada escena, bueno, entonces ese documento, si pesa más de 20 megas, entonces lo suben a la nube, generan ahí el enlace y ese enlace lo van a colocar en el recuadro naranja que de su documento de Word. Por ejemplo, este es la liga de la historieta. Es muy importante que tenga el permiso adecuado porque si no lo puedo abrir, imagínense, ya es la mitad de su proyecto, prácticamente, ¿no? Porque está dividido en dos partes. La primera parte, obvio, vale 50% y la otra 50%, ¿no? Entonces, si les falla la liga y no puedo abrir la liga de su historieta, pues imagínense, tendría nada más el 50% y eso sí está bien respondido, la primera parte de su proyecto, el ordenamiento de sus pasos de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, verifiquen que su enlace sea correcto. Si pesa menos de 20 megas, entonces lo pueden colocar en un documento de Word o de PowerPoint y colocan directamente el archivo en el cuadro donde, como normalmente envían su proyecto, sus archivos, ¿de acuerdo? Y al final recuerden siempre colocar las referencias de tanto los textos que utilicen, las fuentes o alguna obra que hayan leído, siempre coloquen las referencias si es que utilizan. Y si no, pues no hay problema. Ahora, vamos a la parte técnica. ¿Cómo van a elaborar su proyecto eh, integrador? Bueno, acuérdense que, repito, ¿qué es la historieta? Primero deben tener bien claro que son historias o narraciones gráficas en las que se cuentan historias, valga la redundancia, mediante dibujos y texto. O sea, la característica principal de la historieta es que es mediante dibujos y textos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y cuadros de texto, que son palabras explicativas que sirven para orientar al lector, o lo que, por ejemplo, en las obras de teatro, ¿de acuerdo? Son acotaciones, es un aviso de qué es lo que vamos a ver en la escena siguiente. Por ello es importante que coloquen siempre cuadros de texto, es decir, qué es lo que vamos a ver en esa escena. Permítanme, me asomo a las preguntas, dice Guadalupe, si tiene un orden, pero es como yo lo fui conociendo, estos conocimientos, así lo puedo poner. Sí, es de acuerdo a su propio entendimiento, pero también que lo puedan explicar de manera clara, precisa y sobre todo lógica, ¿de acuerdo? Dolores dice, sí lo hice en Pixton, mis imágenes, si lo hice en Pixton, mis imágenes, ¿puedo ponerlas en una hoja de Word o presentación de PowerPoint? Sí, sí, precisamente lo que acabo de explicar, para que no les genere el cobro de un pago
permitirles el enlace. No, no es necesario que paguen, mejor copien o hagan esa captura de pantalla de sus 2 escenas, las colocan en un documento de Word o incluso en el mismo documento de su proyecto, abajo ya ven donde venían las referencias, ahí abajito, ahí donde sí, ahí pueden pegar sus escenas, que son estos cuadros, esta es una escena o más bien unas viñetas donde van cada personaje o varios personajes, ¿no? Entonces, estas son de las principales características de una historieta, que lleve dibujos, que lleve texto. Ahora, esos textos o esos diálogos de los personajes van dentro de estos que vamos a ver, se llaman globos. Eh, los personajes de las historietas son personajes que generalmente deben tener una ideología o una filosofía de vida a través de la cual nos muestra su mundo. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Mafalda, no? Mafalda es una caricatura, un personaje de historieta que siempre se encuentra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Si se dan cuenta, si han leído ustedes alguna historieta de Mafalda, donde a través de figuras literarias como la metáfora, la ironía, el sarcasmo, esta niña siempre está de alguna manera poniendo a pensar, a reflexionar a los adultos respecto a su comportamiento en la humanidad, en el medio ambiente, en la paz mundial, ¿no? Entonces, esta es la ideología de esta niña que siempre trata de ir educando a los adultos, ¿no? Y así cada personaje tiene cierta característica que es como su sello personal, ¿no? Por ejemplo, Garfield, ¿quién no conoce a Garfield, no? Incluso ya salió en película, que es un gato muy glotón, pero también muy, un poco como Mafalda, ¿no? Burlándose siempre del adulto, de su dueño, haciéndole ver los errores que comete como adulto. Y así cada personaje debe tener una. Pero claro, en este caso, como muestra, como parte de un trabajo, pues vamos a buscar un personaje que nos hable de cómo ha vivido su experiencia eh, dentro del módulo 4, ¿verdad? Como estudiante o como personaje de alguna obra literaria que ustedes elijan para que pueda participar dentro de su historieta. Ahora, eh, la colocación de los personajes dentro de sus viñetas va de acuerdo a lo que ustedes quieren mostrar. Por ejemplo, si para ustedes de acuerdo a la acción necesitan demostrar el gesto del personaje, la mirada o fruncir el ceño o la ceja o cerrar los ojos, es importante colocar un plano de detalles donde se observa solamente la mirada o el gesto del rostro del personaje. O si es importante que se observe al personaje de la cintura para arriba, entonces se le coloca en plano medio. Si observamos a los personajes de la rodilla hacia arriba, se le conoce como plano americano o un plano general donde ya presentamos a los personajes de manera de cuerpo entero, incluso varios personajes y en un ambiente abierto, ¿no? Puede ser, como en este caso, una playa, un mar o un parque, ¿no? Ahí donde se observen los personajes ya de cuerpo completo. De acuerdo a la historia que nosotros vamos a mostrar, como en este caso vamos a ver un ejemplo, las viñetas, les decía, son cuadros o recuadros que encierran un cuadro completo de la historia con imágenes y textos. Los dibujos, acuérdense, representan los hechos que realizan los personajes que deben apreciarse por el lector. Por ejemplo, vean en esta historieta que tiene aquí, en este cuadro de texto, el título se llama Amigos. Y vean al personaje, vean los gestos de los personajes, ¿no? El primero está como compungido, como triste, y le dice
discúlpame por herir tus sentimientos. Y el otro, tranquilo, le responde, está bien, acepto tus disculpas. Y vean cómo cambia el gesto del niño, sí, en la siguiente viñeta, cómo se queda incrédulo, ¿no? Dice, ¿en serio? Y el otro, sí, claro, bien tranquilo, ¿verdad? Y él al final dice, perfecto, vamos a jugar ping-pong. No tenía con quién jugar un partidito y ahora, fin de la historia. ¿Cómo podemos decir que esta historia termina? Bueno, aquí el conflicto a resolver, acuérdense que un cuento, una historieta debe tener también esa estructura de un inicio donde se plantea un problema o un conflicto a resolver, de un desarrollo donde los personajes platican o realizan acciones para ir resolviendo ese problema y al final un desenlace donde lleva a cabo un desenlace bueno, alegre o uno trágico, pero en este caso es un final feliz, ¿verdad? Porque el niño perdonó a su amiguito sin más ni más y entonces siguieron siendo amigos, ¿no? Por eso se llama el título Amigos. Aquí en 3 viñetas está contada una historia con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, en su historieta, ustedes van a utilizar las viñetas que requieran, que necesiten. No les pongo yo límites y de que sean 9 o 10 o 12 viñetas, no. De acuerdo a lo que ustedes quieran representar, pero que se entienda bien cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final o el desenlace. ¿De acuerdo? Que cuenten bien su historieta de principio a fin y obviamente una característica importante son la colocación de los diálogos que ahorita vamos a ver, pero antes vamos a ver que la onomatopeya también se utiliza y es una característica importante dentro de las historietas, como es el, una figura retórica que consiste en imitar sonidos reales mediante palabras escritas. Se utiliza para enriquecer la expresividad y dar vida a la escritura, permitiendo al lector oír lo que se describe. Por ejemplo, ¿quién no conoce un BAM? Es un golpe, ¿no? Un crash, que cuando se rompe un vidrio o una ventana, un bang de un balazo o un boom de una explosión, ¿verdad? De un tic-tac, de un reloj, en fin. Entonces, son sonidos que se representan a través de estas imágenes, de estas palabras, de estas frases, pero que representan sonidos y que nos permite hacerlo en lugar de decir, y se oyó un balazo, ¿no? Sino que ya se ven los personajes cómo le dispara y ya se entiende un bang que se dio un balazo, ¿no? Entonces es una forma de hacer de menos texto y más imagen para que el lector pueda tener una mejor eh, diversión y una lectura más rápida porque no lleva tanto texto, sino más bien más imágenes, ¿verdad? Más dibujos. Ahora, les decía que los diálogos de los personajes van dentro de estos globos o bocadillos y que llevan un delta o un rabillo, que es esta línea, que va dirigida siempre a los personajes de acuerdo a cómo hablan. Si están hablando en voz baja, pues se coloca esta línea punteada. O si está gritando, se coloca esta como picos. O si está pensando el personaje en esta especie de nube. Y así, de acuerdo a la acción de los personajes. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa importante es la colocación de los globos y de acuerdo a los diálogos. Siempre si ustedes frente a la pantalla o frente al texto que van a redactar o a la historieta que van a hacer, debe ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como se colocan los globos. Es decir, el primer personaje que habla se debe colocar del lado izquierdo y con su globo arribita y se coloca el diálogo. El segundo, el personaje que responde, se coloca el globo del lado derecho, pero más abajito, como acá, vean. En, o si son varios diálogos en una escena, igual, de izquierda a derecha
y otra vez vuelve a preguntar el primer personaje, se coloca más abajito, pero arriba del personaje, y el que responde se coloca más abajo. Vean aquí como incluso abajo, no solo sobre su cabeza, sino más abajo, pero con el delta o el rabillo dirigido hacia el personaje que habla. Nunca deben de cruzar los personajes, por decir, colocan el personaje que pregunta o que habla primero del lado derecho y al que responde del lado izquierdo, porque entonces se confunden los diálogos, ya no se lee de manera correcta, ¿de acuerdo? Eso es importante que también lo coloquen para que se entienda de manera lógica los diálogos de los personajes, ¿de acuerdo? Vean, este es otro ejemplo de historieta donde en 6 viñetas está representada una historia. Con su cuadro de texto, es este cuadro verde, tiene su contexto, es decir, el ambiente, aquí estamos viendo, se trata de una oficina o de una empresa, porque hay computadoras, sillones ejecutivos, los personajes, vean su vestimenta, son de traje, ¿no? Puede ser un banco, puede ser, pero en este caso vean como en la escena dice, ¿de qué se trata? Dice, un día normal en el trabajo, el jefe le llama la atención al gerente de una de sus empresas por no ver resultados y el gerente le dice a su empleado y deja 3 puntos suspensivos porque quiere decir que a partir de ahí la escena o el diálogo que vamos a ver entre los personajes, ya sabemos que es una empresa y un gerente le llama la atención a su empleado. Entonces ya por eso estamos comprobando que el contexto nos habla de empresarios o gerentes, ¿verdad? Y entonces ya podemos ahora sí imaginar de qué va a tratar la escena a través de los diálogos de los personajes. Y se van llevando a cabo las acciones hasta el desenlace. Vean aquí como el ejemplo de la colocación de los globos, repito, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Incluso este último diálogo en este último globo, vean, está como no está parejo, sino está inclinado, pero lo importante es que no tape al personaje y que se entienda bien el diálogo. Por eso sus diálogos tratan de colocarlos de manera breve y que quepan dentro del globo, no se salgan eh, del, los diálogos, que no se salgan del globo, que quepan muy bien, ¿de acuerdo? Por eso hagan sus diálogos breves o colocarlo en dos conversaciones, por decir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, repito que lo que van a bajar dentro de su documento, de su proyecto, es su documento de Word, responder en la primera parte su ordenamiento de pasos, el sombreado de sus elementos de análisis y explicar por qué decidieron ordenar así sus pasos de análisis. Y en la segunda parte realizar su historieta con el tema de que aprendieron durante el módulo 4. No vayan a colocar cualquier otra historia, otro tema, porque no ese es el tema, sino cuál fue su experiencia en el módulo 4. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas? ¿Qué tipo de referencia llevaría este proyecto? María Dolores, en caso de que tú, por ejemplo, para investigar qué es una historieta, pues a lo mejor tú buscaste una fuente donde te explica qué es una historieta, cuáles son sus elementos, sus características, y a lo mejor del mismo recurso de plataforma, ¿verdad? A lo mejor ahí revisaste qué es una historieta, bueno, pues referenciar esa fuente, ¿no? Como referencian sus recursos de plataforma y su liga, ¿no? Nada más. Si no revisaron ningún otro documento, bueno, pues no hay referencia, no hay problema. Si utilizaron, por ejemplo, un tutorial de cómo elaborar una historieta en Pixton, bueno, y fue en YouTube, bueno, entonces referenciar ese tutorial de YouTube donde aprendiste a elaborar una historieta en Pixton y entonces se coloca esa referencia.
¿De acuerdo? O sea, todo tipo de fuente, sobre todo confiable que utilicemos para elaborar nuestro proyecto, debemos aportar la referencia. Si no utilizamos ninguna fuente y solamente de nuestra cabecita y de nuestros recursos de plataforma utilizamos, bueno, pues solamente los recursos de plataforma referenciar. ¿De acuerdo? ¿Y quedó claro, María Dolores? Bien. Vamos entonces a rápidamente ya cerrar. ¿Qué vimos en esta sesión? Bueno, vimos cómo son los pasos de análisis, ¿no? En qué tipo de lectura vamos a ir realizando nuestro análisis literario. Hemos repasado los pasos del fondo, de la forma, hemos visto cuál es el contexto, ¿no? Cuáles son importantes dentro de su análisis de textos, en qué momento lo pueden colocar, ahí de acuerdo a cómo ustedes vayan ordenando sus pasos. También vimos que los géneros literarios también son parte de los pasos de análisis, como los movimientos literarios, ¿verdad? Como todo aprendizaje que logramos. Entonces vamos a hacer tres preguntitas con sus tres opciones de respuesta para que ustedes tengan claro qué lograron aprender durante este módulo, ¿de acuerdo? Todavía no respondan, vamos a ir leyendo cada pregunta y al final van a responder. Les voy a poner de qué manera vamos a responder. Ujú. En la pregunta uno, que vamos a ver ahorita, si su respuesta es el B, por ejemplo, entonces van a poner 1-B, ¿no? Pero al final de las tres preguntas vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, si quieren colóquenlo en su cuaderno o en su página de Word que tengan en su compu o en su equipo, pero todavía no la coloquen en el WhatsApp, en el chat. Vamos a ver. La pregunta uno, ¿qué es literatura? La opción A dice que es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral y o escrito. O el inciso B dice que la literatura es una forma de expresión con lenguaje común. O el inciso C dice que la literatura es un escrito en prosa en el cual el autor analiza, expone y examina un tema determinado con el propósito de fijar su posición al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento ustedes dentro de su cuaderno, todavía sin publicarlo, pongan número uno, enseguida el inciso que creen que corresponde. Ahora, vamos al punto 2, a la pregunta 2. Dice, ¿cuáles son los tres grandes géneros literarios? El inciso A dice que es la novela, el cuento y narrativo. El inciso B dice que es teatro, comedia y lírica. O el inciso C dice que es lírica, narrativo y dramático. ¿Cuál para ustedes consideran que son los tres grandes géneros literarios? Inciso A, inciso B o inciso C. Coloquen en su cuaderno el número 2 y enseguida la opción que da la respuesta. ¿Ya la tienen? Ahora vamos a la pregunta 3. ¿Cuáles son los elementos del fondo de la obra? Inciso A, idioma, trama, lenguaje, movimiento literario. Inciso B, tema, argumento, espacio, acciones, personajes. O inciso C, género literario, contexto, corriente literaria. Entonces van a poner número 3 y el inciso que corresponde a los elementos del fondo de la obra. ¿Ya lo tienen o requieren más tiempo? Vamos a repetir, vamos rápidamente
Pregunta uno, ¿qué es literatura? Un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral y o escrito, inciso A. Inciso B es una forma de expresión con lenguaje común. O inciso C es un escrito en prosa en el cual el autor analiza, expone y examina un tema determinado con el propósito de fijar su precisión al respecto. El inciso B, la pregunta 2 dice que los tres grandes géneros literarios son A, novela, cuento y narrativo; B, teatro, comedia y lírica; o C, lírica, narrativo y dramático. Y la última pregunta dice, los elementos del fondo de la obra son idioma, trama, lenguaje, movimiento literario. Inciso B, tema, argumento, espacio, tiempo, personajes, acciones. Lo inciso C, género literario, contexto, corriente literaria. Si ya lo tienen, ahora sí coloquen inciso número uno, guión el inciso. Número dos, inciso. Y número tres, inciso. Y ahora sí ya coloquen sus respuestas en el chat. Dice América que la uno es A. Muy bien. María Dolores, la 1A, 12 y 3B. Correcto. Muy bien. ¿Quién más? Faltaría Lupita. Y América, los otros incisos, ¿cuáles serían? Este fue de María Dolores. Bien, América dice que la 2 es C, muy bien, y la 3B, correcto. Y ahí faltaría Lupita, ¿cuáles son tus incisos? América Selene, también estuvieron correctas las tres. Y Lupita, creo que ya no está, ¿verdad? Ah, perfecto. 1A, 12, muy bien. 1A, 12, Lupita. Y la última, la tercera, los elementos del fondo de la obra. Perfecto. Muy bien. Como ven, sí tienen claro entonces cuál es el proceso de análisis, qué es literatura y cuáles son los elementos del fondo de la obra. Muy bien. Entonces, creo que van a poder responder muy bien a su proyecto. Felicidades, conocen cada concepto literario de manera ejemplar. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Podemos entonces ya ir cerrando este espacio, no sin antes agradecerles que su paciencia, su tiempo, su espacio, para que vayan teniendo claro qué van a hacer dentro de este proyecto ya como último cierre. Y en el viernes estaremos viendo ya en este último espacio abierto el tema de la poesía digital y su participación en el foro de proyecto integrador, ¿de acuerdo? Para que este, pues tengamos ya claro con qué aprendizaje nos vamos como cierre de este módulo, ¿de acuerdo? Y hablar también el próximo viernes, finalmente repasar cuáles son los beneficios que obtenemos de la literatura. ¿Para qué nos sirve la literatura? ¿Cómo la podemos utilizar dentro de nuestra vida diaria? ¿Cómo nos ayuda la literatura a crecer, a formarnos como seres humanos? ¿Cómo acrecentar nuestro bienestar, nuestra superación personal a través de la literatura? Y también
Recordarles, aquellos que me deben actividades integradoras de semana 1, 2 y 3 tienen hasta el viernes para hacer esta entrega, pero previamente hoy tienen que conectarse o comunicarse conmigo para que les pueda dar esa extensión de tiempo y puedan entregar esas actividades que no han sido entregadas, ¿de acuerdo? Con toda la disposición del mundo de apoyarles, de abrir la plataforma para que entreguen esas actividades. Bien, pues muchísimas gracias. Buenas noches, América Selene, María Dolores y Lupita Adriana. Que tengan una excelente noche, descansen y a mañana cualquier pregunta, por favor, al mensajero. Hasta luego. Buenas noches.